¿Cómo funciona el sistema judicial en Cuba? ¿Cómo se controla el cumplimiento estricto de la legalidad? Y otros detalles. Si quieres conocerlos, quédate. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un tema que, primero por ser cubana y segundo por haber trabajado con el propio sistema en Cuba en su momento, pues creo que se los debo. Creo que es lo mínimo que puedo hacer por los cubanos que aún están dentro de la isla y por los que están fuera que aún desconocen cómo funciona el sistema legal en Cuba, el tema de los tribunales, las sanciones y tal, y sobre todo dirigido a estas personas que desde el 11 de julio pues se han manifestado y pues nada, han decidido reclamar el cumplimiento de sus derechos. Vamos a darle inicio al vídeo y nos vemos en un momentito. Pues sí, como les había adelantado, decirles que yo inicialmente en mi país me gradué de Derecho, ejercí como fiscal 4 años, por lo tanto les voy a hablar desde la práctica. ¿Qué pasa en Cuba? En Cuba, sobre todo, y por supuesto, como en todos los países, existe un sistema legal conformado por las leyes que todos conocemos, desde la Constitución, que es la norma general, la que rige todas las normas, y el Código Penal, el Código Civil, el Código de Familia y tal. ¿Qué pasa? Que no es solo que en Cuba se incumplan algunos derechos de las personas o se violen, es la palabra adecuada, algunos derechos de las personas, sino que creo que ya el propio pueblo, como se ha pasado más de 60 años viviendo en ese tipo de violación, ¿no?, de derechos de la que estamos hablando, pues ya el propio pueblo pues se había adaptado a que pues esos derechos pues que no se les respetaran. Es decir, el propio pueblo pues ya estaba adaptado a no usar esos derechos, a los cuales, valga la redundancia, tenía derecho. Ejemplo de esto, el derecho a la huelga, a manifestarse. Es un derecho que, por supuesto, está recogido en el Código, en la Constitución, perdón, que es un derecho de todo ciudadano, siempre y cuando, por supuesto, sea sin violencia. Una huelga es manifestar lo que a ti te molesta, hacer una reclamación de tus derechos, de algo que tú consideres que haya sido injusto, pero ciertamente no está recogido en la Constitución el tema del uso de la violencia para manifestarte en una huelga. Ya si usas la violencia, pues exactamente eso ya pasa a ser un delito penal. Pues, ¿qué pasa? Que a raíz del 11 de julio, el 11 de julio para los cubanos fue un despertar. Creo que desde el triunfo revolucionario fue la primera manifestación masiva del pueblo de Cuba, porque ya les digo, el pueblo de Cuba nunca ha hecho uso de su derecho a manifestarse, de su derecho a reclamar y mucho menos en las calles. Esporádicamente en algunos lugares de Cuba, como Santiago, La Habana y tal, pues algunas personas sí, pues habían salido a la calle, habían hecho tipo una manifestación, pero de muy pequeña magnitud. Pues el 11 de julio, unido a la canción Patria y Vida, que aquello revolucionó al país completo y lo que colmó para decirlo, el vaso de agua, pues ciertamente fue la situación que vive el país, la situación de miseria, de hambre, de necesidades, de vicisitudes en general. Y pues ciertamente el país se lanzó a la calle. Producto de esto, el propio presidente, como todos saben, se paró en televisión nacional a hablar y autorizar a las autoridades policiales a que reprimieran a las personas que se estaban manifestando. Es decir, en otras palabras, el presidente autorizó a las autoridades a usar la violencia contra el pueblo. Un pueblo desarmado, un pueblo que solo estaba en la calle dando gritos y llorando de que no podían más con la miseria, con el hambre, con las necesidades. Y ciertamente, pues eso literalmente fue una masacre. Producto de toda esta masacre, pues como ya saben, resultaron detenidas varias personas que fueron usadas como ejemplos. Es decir, en Cuba se estila mucho que ante este tipo de cosas, pero ya les digo, esto no suele ocurrir, pero ya que ocurrió, pues se cojan personas para dar ejemplo a los demás. Y en cierto modo, pues desde el 2021 que fue dicha situación y es en la actualidad todavía hay personas detenidas y la otra parte están cumpliendo sanción
por ciertamente hacer una huelga y reclamar sus derechos. Ahora, el tema que nos trae en el día de hoy. Les hice toda esta introducción para ubicarlos. El tema que les traigo en el día de hoy, ¿cómo funciona el sistema legal en Cuba? ¿Cómo funciona el tribunal? ¿Cómo funciona la fiscalía? ¿Cómo funciona la policía? Y bueno, en general, cómo funcionan todos en un todo, valga la redundancia, sistema judicial cubano. En primer lugar, la policía es el órgano encargado de recoger denuncias. Es decir, tú quieres denunciar algo, te diriges a la policía y realizas la denuncia. En la fiscalía también puedes realizar denuncias, pero la fiscalía te va a remitir a la policía para que la policía las haga oficial. Es decir, levante la denuncia y ya conte en una denuncia o un expediente, en dependencia de la gravedad y la magnitud. ¿Qué pasa? Una vez que la policía, realiza dicha denuncia, ya en dependencia de la gravedad, en la independencia de la calificación del delito que estás denunciando, se decide si continúa en denuncia o pasa a ser expediente de tramitación. ¿Cuál es la diferencia? La denuncia tiene un término más reducido para la tramitación, es decir, para decidir si va para el tribunal o se resuelve ahí en la policía con una multa o algo así parecido. Y el expediente, pues suele ser un proceso más complicado, suelen ser delitos de mayor gravedad y que por ende requieren un mayor tiempo de tramitación para realizar una investigación más a fondo y por lo general terminar en el tribunal con sanciones. Ahora, la fiscalía es la que controla la legalidad. Controlar la legalidad es velar porque la policía cumpla todos los términos, es velar porque todas las denuncias y todos los expedientes sean tramitados en el término legal establecido. Pero, ¿qué pasa? Y esto creo que nunca lo he hablado, nunca me he atrevido a hablar de este tema, pero ya les repito, en el punto que estamos, no me voy a callar nada. No me voy a callar nada porque creo que es injusto todo lo que está pasando a los cubanos. Creo que es injusto que un presidente esté viendo a su pueblo llorar sangre literalmente y no esté haciendo nada. Y es una realidad que entre la policía y la fiscalía de Cuba hay un compadreo. ¿Qué significa que hay un compadreo? Que se ponen de acuerdo en todo. Y no debe ser así. Ciertamente la fiscalía debe controlar a la policía para que cumpla estrictamente con los términos establecidos. Y ante cualquier violación de los términos, de la tramitación de los expedientes y tal, ¿sabes? Pues proceder a informar a las autoridades superiores de la fiscalía y esto pues a su vez de la Policía Nacional. ¿Qué pasa? Al existir este compadreo, pues por lo general en toda la tramitación de todos los asuntos y todos los expedientes llegan a un acuerdo. Existen casos que son de interés nacional, es decir, en buen cubano, desde arriba te dicen, eso tiene que ir para el tribunal sí o sí, no sé si me están entendiendo, y eso es justamente lo que sucedió con las personas del 11 de julio. ¿Qué pasó? Que los expedientes de las personas del 11 de julio tardaron un montón. En las redes sociales vi muchos casos de sus madres y sus familiares reclamando, pero los dejaron todo ese tiempo, estamos hablando de años, ¿no? Todo ese tiempo detenidos. Y entonces es por eso mismo que les estoy diciendo, al existir el compadreo, entre ellos mismos se cubren las espaldas, se tapan los términos y por ende, si existió alguna violación de los términos de prisión, de tramitación de los expedientes y tal, pues eso quedó en casa, como se dice en buen cubano. Decirles también que los expedientes pueden ser prorrogables. Hay hechos que son de mucha gravedad, que necesitan más tiempo de investigación, pero que tienen un tiempo de prórroga determinado. No es que yo voy a prorrogar un expediente por 2 años, ¿me entiendes? Porque estoy hablando de la libertad de una persona, estoy hablando de una familia que está detrás de todo eso y si todos los expedientes los vas a prorrogar por tanto tiempo, pues ¿a dónde vamos a parar? Y además que las cárceles se nos llenan de personas, ¿sabes? Con expedientes, como digo yo, sin resolver. ¿Qué pasó con las personas del 11 de julio? Que evidentemente era de interés nacional que esas personas sirvieran de escarmiento a toda la población y por lo tanto no existía ningún tipo de apuro en sacarlos de la prisión. Y por eso es que sus expedientes se tramitaron con la mayor tranquilidad del mundo y por ende esas personas estuvieron, antes de ser sancionadas, tanto tiempo en prisión provisional, que es la medida que se les impuso porque el hecho se consideró de gravedad extraordinaria, muy grave.
y por ende como que se agarraron de eso para no ponerlos en libertad ni bajo fianza ni ninguno de esos anteriores. Ahora, ¿qué pasa con los militares, ¿no? Los policías que los agredieron? Pues ciertamente, conociendo el sistema, como dijo Martí, viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Pues yo trabajé con el monstruo y le conozco las entrañas. Ciertamente no creo que les haya pasado nada, porque si fue el propio presidente que se paró en televisión nacional a decirles que o autorizar que agredieran a las personas que estaban manifestándose, pues ¿quién los va? Si el propio presidente los autoriza, ¿quién los va a sancionar? Ahora, ¿quién es el órgano encargado de sancionar a la policía, a los militares en Cuba? Pues la Fiscalía General. La Fiscalía General a la vez dirige la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Militar. Es la Fiscalía Militar justamente el órgano que se dedica a esta parte de los hechos delictivos relacionados con militares. Es decir, un militar, no sé, comete un hecho delictivo y el expediente de ese hecho no lo va a tramitar la Fiscalía General, lo va a tramitar la Fiscalía Militar, que a su vez la Fiscalía Militar responde al Fiscal General de la República. Al final el Fiscal General manda en todas las fiscalías, en la militar y en la general, pero que ciertamente los hechos de militares pues van por la Fiscalía Militar. Y tengo que decirles que esta fiscalía sí es un poco severa, pero con este tema del 11 de julio ciertamente no creo que le haya pasado nada a ninguno de los militares que golpeó, que apaleó y que maltrató al pueblo que estaba manifestándose o que estaba reclamando sus derechos. Un pueblo que solo está reclamando tener comida, pero no está reclamando tener una super comida, está reclamando tener pan, está reclamando tener leche, está reclamando que sus niños puedan dormir por las noches, ¿sabes? Que no sea 24/7 en apagones, está reclamando un techo en calidad, están reclamando salarios justos, no pasarse un mes trabajando para que tu salario se gaste en una botella de aceite. Y entonces eso literalmente las autoridades se lo pasan por ahí mismo. Ahora, una vez que estos procesos están ya en la policía, se están tramitando, el trabajo de la fiscalía es controlar el término de estos expedientes, revisarlos, a ver qué le va faltando y les hace un control a la policía y ahí pues le ponen, ¿sabes? Lo que le va faltando al expediente antes de presentarlo al tribunal. Cuando lo presentas al tribunal, el tribunal también tiene un término. Todo en Cuba, bueno, en todas partes, todo es por término legal. Tú no puedes violar los términos legales. Pero es como les digo, al igual les dije que la policía y la fiscalía existe compadreo, entre la fiscalía y el tribunal también existe. ¿Qué pasa? Que si hay necesidad de violar algún término, eso se ajusta en los libros de control de entrada y salida y no se entera nadie. Porque existe dicho compadreo. Por eso es que les estoy diciendo que la legalidad en Cuba es más de apariencia que de realidad. Es ciertamente, es una verdad muy dura, pero es muy cierta. Que el objetivo del tribunal, de la fiscalía, es sacar los expedientes, que todo salga bien, que no hayan devoluciones, porque una devolución repercute de manera negativa en el resultado de la entidad en ese año. Mientras menos devoluciones, pues mejores resultados. Y a las devoluciones, tanto la policía como la fiscalía le tienen terror. Y por ende existe ese compadreo para que todos salgan bien, para que todo se haga de acuerdo a los intereses de todas las entidades, de todas las instituciones y por supuesto responda a los de arriba, que son los que mandan y dan las órdenes directamente a los de abajo. En otras palabras, literalmente, un hecho de poca magnitud como estos que estamos hablando, porque tengo conocimiento y puedo poner nombre y apellido de personas que fueron sancionadas por simplemente ir y dar 2 gritos en una huelga y decir que quieren libertad y fueron sancionadas por delitos graves. Se le tramitaron un expediente súper gordo, súper grande y fueron sancionados severamente. Entonces vamos a ver algo aquí. Vamos a ver algo aquí porque esto es un poco confuso. La Constitución dice que tienes derecho a manifestarte. Ojo, no violentamente. No tienes derecho a ir a estar dando palos, ni a estar rompiendo entidades, ni rompiendo... Ustedes me entienden, sin violencia. Perfecto. La fiscalía está para velar por la legalidad. En otras palabras, la fiscalía tiene la obligación de velar por el estricto cumplimiento de las leyes, de la legalidad, de los términos, que se cumplan los derechos de las personas. Y eso no se cumple. Si tú, por una parte, me das el derecho a manifestarme, y cuando yo voy y me manifiesto como está establecido en la ley, tú vas y me sancionas, ¿de qué estamos hablando?
Tú no me estás, o tú como fiscalía no estás cuidando mi legalidad. Tú como fiscalía estás violando mi legalidad, estás violando mis derechos, estás violando la Constitución, que es la norma general del Estado. Entonces, ¿de qué legalidad me estás hablando? Y a ver, hago énfasis en la fiscalía porque ahí fue donde trabajé. Tengo que reconocerles literalmente que yo amaba mi trabajo, yo me comía mi trabajo. Yo me gradué de Derecho queriendo ser abogada de verdad y tenía muy claro que quería ser fiscal y puedo dormir con la conciencia tranquila que cada vez que había una denuncia o un expediente de estos casos de, como digo yo, de injusticia, porque la policía a veces se excede, la policía veía a una persona mayor vendiendo limón y ya quería ponerle una multa, ¿sabes? Una persona que cogía los limones del patio de su casa y lo que se estaba ganando era 2 pesos y ya quería multarlo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero tengo que decirles también que cuando tú estás dentro del sistema, el sistema te absorbe. El sistema te absorbe. Yo llegué a defender el sistema, yo llegué a creer que lo que yo estaba haciendo o lo que se estaba haciendo dentro del sistema era lo más correcto para el país, que era lo mejor para todos los ciudadanos, a ese nivel, y como yo nunca había salido del país, pues más, porque lo único que yo había visto era lo de adentro. ¿Qué pasa? Ya yo fui viendo cómo iba el tema, fui viendo también que lo que ganaba, yo tenía un buen cargo en la fiscalía porque, como les digo, mi trabajo me gustaba tanto que yo, vamos, que me lo cogí literalmente para mí y eso me hizo pues subir, ¿no? De nivel allí en el tema de puestos y literalmente yo tenía un buen puesto en la fiscalía, en una buena fiscalía, tenía el trabajo controlado, pero mi salario no me permitía llegar a final de mes y era soltera, no tenía hijos, mis padres me ayudaban un montón porque soy única hija y tal, y con todo y eso no llegaba a fin de mes con mi salario. Mi salario quedaba libre para mí, yo en mi casa no tenía que poner absolutamente nada y no llegaba a fin de mes y por eso decidí salirme del país. Y entonces cuando tú sales del país, que tú ves cómo es fuera, que tú ves en realidad cómo es la libertad de expresión, que tú ves en realidad cómo es respetar derechos, ahí es donde tú dices, pero ¿qué estaba haciendo yo? Literalmente yo estaba formando parte de esa dictadura. Yo literalmente llegué en un momento a defender algo indefendible. Ya les digo, lo único que me deja tranquila es que nunca ni fui parte ni defendí ninguna de estas injusticias menores que trataron de pues, llevar a cabo por números, porque eso es importante para ellos, cumplir números, pero literalmente sí, en su momento formé parte del circo y es como les digo, cuando tú sales, que tú abres los ojos, tú dices, wow, wow, ¿de dónde estaba yo? Porque es que te hacen un lavado de cerebro, lo mismo que ha pasado con el pueblo cubano por más de 60 años. Sí, te ponen una constitución que te reconoce todos tus derechos y tus deberes, por supuesto, pero como mismo te presentan la constitución, te dejan muy claro qué derechos no puedes ejercer. Por ejemplo, el de manifestarse. Y entonces ya eso va creando una cultura en el pueblo a no manifestarse. Pero claro, al aumentar las necesidades, al irse de control, pues el pueblo dijo, hasta aquí. Y literalmente, ahora que soy madre, pues lo entiendo más. Una madre que no tenga desayuno para darle a su hijo, que tenga que mandar a su hijo al cole sin haber dormido la noche anterior, o que tenga que sacar el colchón de la cama de su hijo para una cera, para que su hijo pueda dormir al menos con un poco de fresco y los mosquitos no se lo coman, literalmente, pues es verdad. Una madre que ganando 3.000 pesos no pueda comprar una mochila para el cole de su hijo porque la mochila le vale 5.000. Hay que manifestarse, hay que manifestarse y hay que decir las cosas como son. Y tenemos que ya quitarnos el cartel de que estamos velando por la legalidad, de que estamos cuidando al pueblo, de que estamos protegiendo los derechos de las personas. Ni la fiscalía los protege, la policía mucho menos, y el tribunal, nada. Ellos literalmente todos reciben órdenes de arriba, esto hay que sancionarlo, esto tiene que llegar al tribunal, esto tienes que aplicarle la medida más severa. Literalmente funciona así. Las cosas como son. Y creo que es el momento de decirlo porque yo estoy fuera, yo en realidad no estoy sufriendo las consecuencias de todo este desastre que hay en mi país ahora mismo, pero tengo personas allí a las que quiero todavía, tengo amistades allí, tengo familia y no me vale. A mí no me vale. A mí no me vale callarme la boca para defender a instituciones que literalmente están acabando con las personas que yo quiero. Instituciones que están permitiendo que se violen los derechos.
Instituciones que se están pasando por ahí mismo el dolor, el sufrimiento de un pueblo. Porque claro, literalmente las personas que trabajan en la policía, en la fiscalía y en el tribunal no están pasando estas necesidades. Estas personas tienen ahora mismo, ya le digo, en su momento yo no ganaba, yo con lo que ganaba no llegaba a final de mes. No sé, a lo mejor es que yo tenía muchos gastos. Yo sola, que lo único que hacía era nada para mí y no llegaba a final de mes. Entonces ahora con la subida de los salarios, pues aunque ellos no sean los más que ganen, ellos sí tienen digamos, una cierta protección y tienen una facilidad mayor para adquirir alimentos y ciertas cosas más que impiden que ellos sufran o pasen algunas de las necesidades que está pasando el pueblo y por las cuales se lanzó a la calle a manifestarse. Pues sí, literalmente este es ¿no? El tema que les quería aclarar hoy. Si tienen alguna duda, si quieren preguntarme algo, yo sin ningún problema, me los dejan en los comentarios, yo después les amplío el vídeo. Acuérdense de suscribirse al canal, no lo olviden, es importante. Si me quieren dejar algún comentario, por favor, con más de 3 palabras, que esto ayuda un montón al canal. Activen la campanita, díganme en comentarios qué otro tema les interesa. Creo que a lo mejor para algunos este tema puede ser algo simple, pero creo que es necesario dejarlo claro y nadie mejor que una persona que como yo trabajó con ellos, una persona que como yo les di todo, porque literalmente yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana y eran las 9 de la noche y todavía estaba trabajando. Y con mi salario no podía llegar a fin de mes. Entonces creo que ya es hora de desenmascararlo. Ya es hora de quitarle la máscara de que la fiscalía sí, de que el tribunal sí, de que la policía sí. Literalmente a la policía la dirige la fiscalía. Porque ahora mismo en la policía, las personas que están reclutadas como policía, el 90% no saben ni escribir. Es decir, que ahí están entrando todo el que parezca porque literalmente no hay personas para esos puestos. Entonces ellos van reclutando a las personas que aparezcan sin importarle, sí, les dan un cursillo, pero ya al final tú ves que radican una denuncia llena de falta de ortografía, que no se entiende nada de lo que dicen. Esas son las condiciones. Esas son las condiciones. Y entonces, unido a eso, el compadreo, que se cubren las espaldas unos a los otros, que si la policía hace algo mal, la fiscalía no lo va a reportar, que si el tribunal decide devolver un expediente porque le faltan cosas, porque no cumple con el delito calificado, por X motivo, pues no lo va a devolver porque hay un compadreo, ¿me entiendes? Entonces lo que va a hacer es decirle a la fiscalía lo que tiene que hacer para salvar ese expediente y no sea devuelto y así no tenga indicadores negativos y a la vez la fiscalía se lo comunica a la policía y se resuelve todo en 2 días. Con temas de devoluciones todo se resuelve en 2 días. Ahí la investigación sí se agiliza. Pero con el tema de estas personas del 11 de julio, me imagino que, bueno, nada, con todo lo que aconteció ahora nuevamente, pues vamos, ahí se toman su tiempo, ahí no hay apuro, ahí sí las prórrogas, venga, a tope, ahí las sanciones, las mayores. Y eso es lo que quiero que entiendan los que están dentro y los que están fuera. Muchas veces el marco sancionador de cada delito está en el Código Penal, por supuesto. Pero estos marcos van variando en dependencia de circunstancias que lo pueden agravar o disminuir. Por lo general, en estos casos es agravar. Y entonces, literalmente se han agarrado de todo lo que han encontrado para sancionar a estas personas lo más severo posible y que sirvan de escarmiento a la población. Es como un mensaje diciéndole, no pueden manifestarse porque van a pasarse 10, 15 años en prisión. Literalmente. Fueron muchos los familiares, las madres llorando por redes sociales porque, claro, le tenían a sus hijos presos un montón de tiempo y los expedientes nada. Porque si al menos los detuvieras, cumplieras el término de investigación, porque no me parece que una persona que haga una huelga, ¿qué tanto tiempo necesita esa tramitación? Si tú lo tienes tan claro y tienes tan claro que es un delito grave, por supuesto, no fueron sancionados por hacer una huelga. Vamos, ahí se le agregaron cosas. Estoy segura que el complemento violencia entró ahí, de que usaron la violencia, de que ofendieron a militares, que agredieron los atentados a los militares. Ahí vamos, ahí se agarraron de todo.
Pero literalmente, repito, si tienes todo tan claro, ¿por qué tarda tanto la tramitación? ¿A qué le temes? Ya yo en una ocasión, incluso, cuando el propio 11 de julio, yo hice publicaciones. Yo por lo general, después de lo que pasó el 11 de julio, y después que salí de mi país, como que se me ha despertado esto de que yo veo una injusticia y no puedo. Yo sé que a algunas personas que me conocen no les gusta, incluso me ponen comentarios, me critican. Yo literalmente los bloqueo porque no me interesan sus opiniones. Pero yo, injusticia que ven, injusticia que voy a denunciar en las redes sociales. Y yo en su momento le escribí a la jefa de procesos penales de Santi Espíritu. Es a la que conozco, fue con la que yo trabajé, fue de la que yo tenía una opinión aquí arriba, pero también tenía claro que ella respondía a lo que dijera una jefa, a lo que dijera el fiscal general, y que lamentablemente es una persona que ya no está en el cargo. Cuando estaba en el cargo es una persona que si veía algo mal, pues no, ya. Hay que hacer lo que dice el jefe y punto. Y yo en su momento, cuando pasó lo del 11 de julio, le hice un escrito y se lo dije porque su propio hijo fue uno de los que se manifestó aquí en España el 11 de julio. Es decir, ella, como jefa de procesos penales de una fiscalía, que es la que lleva los expedientes, los trámites legales en el ámbito penal, en una fiscalía provincial, ¿no? Ella llevando los expedientes de las personas que se habían manifestado y su hijo en España, pues hablando del gobierno cubano. Es que tenía que decírselo. Y como yo, miles. Porque literalmente, si tú eres capaz de sancionar a hijos de otras personas, tienes que ser capaz, y si tú eres tan profesional, tienes que ser capaz de que cuando tu hijo entra a Cuba, abrirle un expediente a tu hijo, ¿no? Entonces así funciona. Somos muy buenos para juzgar, sancionar, criticar a los demás. Pero cuando te tocan tu fibra, no, ahí no. Entonces, esta es una de las cosas que la fiscalía, es vamos a decirlo, uno de los beneficios que la fiscalía le da a sus trabajadores, a la fiscalía, a la policía, al tribunal. Esto mismo, el hijo de la jefa de un departamento de procesos penales aquí en España está hablando horrores del gobierno cubano, está hablando mierda literalmente de todas las instituciones cubanas, de la fiscalía, del tribunal, de la policía. Y su madre en Cuba sancionando a los que estaban reclamando por tener comida, por tener un techo normal, por tener un salario justo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así funciona el gobierno cubano, así funciona el sistema judicial cubano, así funciona la legalidad en Cuba, que literalmente no funciona nada. Todo es a base de órdenes, todo viene de arriba. Literalmente todas las personas que trabajan en estas instituciones son títeres del gobierno, de la dictadura, de lo que le convenga al país en ese momento. Y cada vez que bajan una normativa, cada vez que bajan una indicación, hay que cumplir a rajatabla, pase lo que pase, pasándole por arriba a quien sea. Y así funciona. Pues nada, este video lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya resultado un poquito interesante. Tenía que decirlo porque creo que es el momento de que se abran todos los frentes contra el gobierno cubano. A ver si de una vez y por todas acabamos con tanta injusticia. Porque sí, muchos de nosotros ya salimos, ya estamos libres de esa dictadura, pero muchos no. Y muchos no van a poder salir porque no tienen los medios, no tienen los recursos, no tienen las personas que desde aquí afuera le digan vamos. Y no es justo. No es justo porque no es justo ni para nosotros que hayamos tenido que abandonar nuestro país porque simplemente nuestro país no es capaz de garantizarnos las condiciones básicas de vida. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado. Déjenme en comentarios qué piensan. Recordarles, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en otro próximo vídeo. Besito grande. ¿Qué sabes tú de Cuba? Yo te voy a explicar qué es Cuba. Cuba es esto. Son los apagones. Son los niños llorando porque no pueden dormir. Son las madres disgustadas porque no tienen nada para darle a los hijos. Y al otro día tienen que llevarlo por las escuelas. Los cubanos somos las personas que nos reímos de nuestras desgracias porque no podemos hablar de ellas. Yo veo muchos en el mundo diciendo: Cuba es baile, Cuba es risa, Cuba es sol, Cuba es arena.
Tú no sabes lo que es Cuba. Si quieres saber qué es Cuba, pregúntale a un cubano.